Episodio 1. La primera que entró sin saber que ya estaba condenada. Nadie en el pueblo se atrevía a hablar de ese templo. Pero todos sabían que existía. No tenía nombre. No estaba en ningún mapa. Y sin embargo, cada tanto, una persona desaparecía tras decir que iría a rezar allí. Claudia fue la primera en 27 años. Tenía 22. Piel pálida. Ojos que parecían no haber llorado nunca. Y una fe tan fuerte que desafiaba el miedo. Su madre la había criado entre rosarios, Padre Nuestros, y un altar privado que nunca se apagaba. Así que cuando el sacerdote del pueblo susurró, con labios temblorosos, que había un lugar donde Dios contestaba más cerca, Claudia no lo dudó. El templo quedaba a 3 horas entre las montañas, cubierto por una niebla que no respetaba el sol. No tenía cruces, solo una puerta de piedra con inscripciones que nadie entendía, y un silencio, demasiado perfecto para ser santo. Al entrar, Claudia no sintió miedo. Sintió culpa, como si algo, desde dentro, le dijera sin palabras, tú no eres tan pura como crees. Y eso era imposible. Ella no tenía pecados. Al menos, eso pensaba. La puerta se cerró tras ella. Sola, sin velas, sin imágenes. Solo una nave larga, con columnas negras y un altar vacío. Pero entonces, algo respiró. No era sonido, no era viento. Era una presencia que entraba por los poros y bajaba por la garganta como ceniza caliente. Claudia se arrodilló, confundida, cerró los ojos y oró. Y el templo le respondió. ¿Por qué finges no saber lo que hiciste aquella noche?, dijo una voz que no venía de ningún lado, pero retumbó en las paredes y en sus huesos. Claudia abrió los ojos. Temblaba. Nadie sabía eso. Nadie. Ni siquiera lo había dicho en confesión. ¿Quién eres?, susurró, con los labios agrietados. El templo rió. No como un demonio. No como un espíritu. Sino como alguien que la conocía desde antes de nacer. Soy el eco de tu alma. Aquí, nadie entra sin que su alma sea desnudada. Y tú, ya sangraste antes de entrar. Claudia quiso huir. Pero la puerta había desaparecido. Y en ese momento, en el altar, se formó un crucifijo, hecho de carne. Y en el centro, no estaba Cristo. Estaba ella misma, colgada de sus propios pecados. Gritó. Pero nadie escuchó. Porque el templo no deja escapar ni el eco, ni el alma. Episodio 2. El coro que rezaba sin lengua. Claudia intentó cerrar los ojos. Pero el crucifijo con su propio rostro seguía ahí, latiendo como si respirara, como si aún sufriera. El templo no era solo un lugar, era un ser. Un ser que alimentaba su poder con secretos no confesados. No quiero estar aquí, murmuró entre lágrimas. Pero el eco devolvió su voz, distorsionada, como si hablara una versión rota de ella misma. Ya estuviste aquí antes. Solo lo habías olvidado. Las columnas comenzaron a vibrar. Del suelo brotó un humo espeso y oscuro, no con olor a incienso, sino a carne quemada y sangre vieja. Y del fondo del templo surgió un sonido, un cántico. No era en latín. No era humano. Claudia giró. Un grupo de figuras encapuchadas emergió del fondo. Caminaban lentamente, descalzos, dejando un rastro de ceniza y lágrimas negras. Sus rostros estaban cubiertos por vendas empapadas en sangre. Algunos no tenían ojos. Otros no tenían lengua. Y sin embargo, cantaban. Una oración sin palabras. Un rezo que entraba en el alma como un puñal. ¿Quiénes son?, preguntó Claudia, sin saber si hablaba en voz alta o si el templo le leía la mente. Una figura se acercó. Era más alta que las demás. Extendió una mano hacia ella, y en su palma había un ojo que la miraba directamente. Temblando. Somos los que intentamos huir con el alma intacta, y fracasamos. Claudia retrocedió. Pero el suelo se alargaba bajo sus pies como una lengua viva que no quería dejarla escapar. ¿Qué quieren de mí? El canto se detuvo. Y en unísono. Sin boca. Sin lengua. Todos respondieron. Tu verdad. La más profunda. La que ni tú conoces aún. Una campana invisible sonó. Y al fondo del templo se abrió un segundo pasillo. Angosto. Oscuro. Como la garganta de un monstruo esperando devorar a su presa. La figura alta señaló hacia allí. Cada paso te arrancará algo. Recuerdos. Falsas virtudes. Mentiras piadosas. Si llegas al final, tal vez aún conserves algo que te pertenezca. Tal vez y asterisco. Claudia tragó saliva. Dio un paso. Y sintió que algo le fue arrancado del pecho. Una sensación, un recuerdo. La primera vez que mintió en nombre de Dios. El templo la miraba sin ojos. Y apenas era el comienzo. Episodio 3. La confesión que vino desde el futuro. El pasillo parecía tragarse la luz.
Claudia sentía que cada paso que daba no la llevaba más lejos, sino más dentro de sí misma. El suelo era carne vieja, las paredes, susurros congelados, y el techo latía como un corazón enfermo. Llevaba 5 pasos, 5 recuerdos arrancados. Ya no recordaba el rostro de su padre, ni el nombre de su primer amor, ni la razón por la que confiaba en Dios. Y sin embargo, seguía caminando, hasta que algo la detuvo. Una voz que no venía de ningún lado. Una voz que era la suya, pero más rota, más vieja, más arrepentida. Claudia, no sigas. Por favor, no sigas. ¿Quién eres?, preguntó con el alma desgarrada. Soy tú. Pero después de lo que viste, después de lo que hiciste. El eco del templo no repitió esa frase. La respetó, como si incluso ese lugar entendiera que esa confesión venía de otro tiempo, de otro dolor. La voz continuó, sollozando. Pensamos que lo hacíamos por fe. Pensamos que Dios nos hablaba. Pero no era Él. Claudia, ¿entonces quién? ¿Quién me guía ahora? Lo que se esconde detrás del altar no pide oración, pide sacrificio. Claudia cayó de rodillas. Su pecho ardía. El colgante de cruz que llevaba desde niña se derritió de golpe contra su piel, dejando una marca negra. Y entonces lo vio. Un espejo, colgado en la pared izquierda del pasillo. No estaba ahí antes. Se acercó, temblando. Y cuando se miró, no era ella. Era una mujer decrépita, desnuda, rodeada de estigmas abiertos, con la mirada vacía y una sonrisa tan triste que parecía una herida. Y habló. Tú elegiste quedarte. Yo no. Pero aquí estamos, unidas por la misma fe maldita. Claudia gritó. Golpeó el espejo, pero el vidrio no se rompía. Se abría, como una piel agrietada, y la figura del reflejo comenzó a salir. No era un demonio, no era un fantasma. Era su alma, convertida en mártir sin permiso. El templo la observaba. ¿Satisfecho? Ya no la quería santa, la quería arrepentida, y lo estaba logrando. Episodio 4, el altar que no aceptaba santos. El reflejo de Claudia, su alma envejecida, estigmatizada, vencida, no la atacó. Solo la miró, como si esperara algo, como si necesitara que Claudia dijera una verdad que ni siquiera sabía que ocultaba. ¿Qué eres?, susurró. La figura extendió una mano temblorosa, pero cargada de una compasión terrible, y dijo: soy lo que te convertirás si te atreves a tocar el altar. Claudia retrocedió, pero el pasillo ya no era pasillo. Había desaparecido. Ahora estaba dentro del corazón del templo. Una sala redonda, oscura, con un altar en el centro, construido no de piedra, sino de cráneos unidos por algo más fuerte que el cemento, culpa. Sobre ese altar no había Biblia, no había cruz, había un diario antiguo, cerrado con una cuerda hecha de cabellos humanos. Se acercó. El aire era espeso. Cada respiración pesaba como un pecado. Y entonces, lo vio. En una de las paredes, tallado en sangre seca, había un nombre: Elías Valderrama. Ese nombre le sonó familiar, muy familiar. Era el primer sacerdote de este templo, dijo la voz de su reflejo, que ahora caminaba a su lado. Viva, como una gemela silenciosa. Él fue quien lo fundó, y quien lo maldijo. Claudia intentó recordar por qué conocía ese nombre, pero su memoria se deshacía como ceniza en agua bendita. La figura continuó. El padre Elías creyó que podía hacer que Dios hablara más fuerte, así que ofreció el alma de su propia madre como sacrificio inaugural. «Eso es una locura», gritó Claudia. «No es locura», dijo el templo. Por primera vez. ¿Con una voz de niño? Es devoción sin dirección. Claudia cayó de rodillas. El altar comenzó a sangrar. Los cráneos goteaban lágrimas negras. Y el diario se abrió solo. En su primera página, escrito con una caligrafía temblorosa, decía: quien lea estas palabras deberá entregar algo que aún no ha perdido. Claudia sintió un frío en el vientre. ¿Y si lo que debía entregar era su fe? Episodio 5, lo que no debía recordar. Claudia temblaba frente al diario. Cada letra en la página parecía moverse sutilmente, como si no quisieran ser leídas, como si sus palabras solo debieran ser comprendidas por quienes ya no tuvieran nada que perder. Y ella aún lo tenía todo que perder: su fe, su historia, y el último rincón de su alma que aún no había sido tocado por la oscuridad. La voz del templo, infantil y cruel, susurró: una sola página, y ya no volverás a verte igual nunca más. Pero Claudia, valiente o simplemente desesperada, pasó la página. Y entonces lo vio. Un dibujo hecho a mano. Un niño, de unos 5 años, arrodillado frente a un altar. Detrás de él,
Una figura, alta, sin rostro, con alas rotas y una túnica que goteaba lo que parecía ser leche materna mezclada con sangre. Bajo el dibujo, una frase: el primer sacrificio no lloró, solo pidió perdón antes de arder. Claudia sintió un espasmo en el pecho. Ese niño le era familiar. No sabía por qué, pero lo conocía. Y lo más aterrador, sabía cómo olía su miedo. ¿Quién es?, preguntó. Su reflejo no respondió. Fue el altar el que lo hizo. Es tu hermano, el que nunca nació, el que entregaron en tu lugar. Un silencio sagrado se apoderó del templo. Claudia se cubrió los oídos. Pero la verdad ya estaba dentro. Como un puñal invisible que no mata, pero nunca deja de cortar. Eso no es verdad, gritó. Pero el templo no mentía. No podía. Estaba hecho con confesiones verdaderas. Y la siguiente página del diario lo confirmó, una carta escrita por su madre. Dios, perdóname. No podía entregarla a ella, era tan pequeña, tan hermosa. Así que ofrecí al otro, al que nadie conocía, al que nunca respiró. Claudia cayó al suelo. No por dolor, por traición. Había vivido una vida entera creyendo que su fe la protegía, cuando en realidad era el precio de un pacto antiguo. Un pacto sellado con su carne, pero pagado con la de otro. Por eso estás aquí, Claudia, dijo su reflejo, que ahora lloraba sangre. No para ser salvada, sino para devolver lo que nunca fue tuyo. Episodio 6, el vientre del templo. El altar sangraba sin descanso. El diario ya no era un objeto, era un corazón que latía en sincronía con los pecados que Claudia aún no había aceptado. Y ella ya no lloraba. Temblaba, como si algo dentro de su fe hubiera empezado a pudrirse. ¿Qué quieres de mí?, susurró al templo, al altar, al aire. La respuesta no fue una palabra, fue un crujido. El suelo bajo sus pies se abrió como si respirara, como si un cuerpo gigante la estuviera tragando. Y Claudia cayó, pero no al vacío. Cayó en lo que parecía un túnel de carne viva. Las paredes palpitaban. Había susurros en cada vena, oraciones a medias, gritos de bebés, confesiones arrancadas, cánticos deformados. Era el vientre del templo, el lugar donde nacía todo lo sagrado y todo lo condenado. Al fondo, una figura esperaba sentada, una silueta encapuchada, con una cruz invertida tatuada en el pecho desnudo y una sonrisa. Rod, cuando Claudia se acercó, la figura levantó el rostro. Y por primera vez, el horror no fue demoníaco, fue familiar. Mamá. La figura sonrió. Su madre, pero no la madre que conocía. Era más joven, más hermosa, pero con los ojos vacíos, como si el templo la hubiera conservado en el momento exacto del pecado. Hija, yo no sabía que él te reclamaría. Pensé que el sacrificio bastaría. ¿Quién es él?, preguntó Claudia, con la voz hecha astillas. El templo no es un lugar, es una promesa encarnada, una deuda que sangra hasta ser saldada. Y entonces, de detrás de su madre, surgió una figura de piel gris, sin rostro, con un rosario hecho de dientes humanos. Tú eres la última ofrenda, la única nacida viva después del pacto. Claudia quiso correr, pero no había salida. El vientre del templo la cerraba entre sus pulsos, como si fuera un segundo útero. El rosario se enrolló lentamente en sus muñecas. Y sintió culpa verdadera, porque por primera vez comprendió. Su fe nunca fue suya, fue heredada, manchada, comprada con una vida. Y lo peor es que funcionaba, porque desde niña, cada vez que oraba, algo respondía. No era Dios, era esto, era él. Episodio 7, el juicio del que no quiso saber. No hubo trompetas, no hubo fuego, no hubo ángeles ni demonios. Solo un silencio tan profundo que hacía sangrar los oídos. Claudia estaba de pie en el centro del vientre del templo, con los brazos abiertos, atados por un rosario de dientes. Frente a ella, una figura que no se movía, pero que miraba desde adentro de su mente. El templo mismo la estaba juzgando. Una voz comenzó a hablar. No salía de una boca, salía del eco de todo lo que ella había callado en su vida. ¿Cuántas veces oraste sin creer? Claudia no respondió. ¿Cuántas veces fingiste perdón solo para sentirte superior? El rosario se apretó. Un diente se clavó en su muñeca. ¿Y cuántas veces cerraste los ojos porque la verdad no combinaba con tu fe? La figura sin rostro levantó una mano. De su palma brotó una llama blanca. No quemaba la carne, quemaba la memoria. Y entonces Claudia vio. Se vio a los 5 años, robando una hostia consagrada solo para guardarla como amuleto. Se vio a los 11, mintiendo en confesión para no decepcionar al sacerdote. Se vio a los 16, rezando un Padre Nuestro mientras deseaba en silencio que su amiga muriera de envidia.
y cada imagen era un golpe que no dolía en el cuerpo, dolía en el alma. No estás aquí por tus pecados. Estás aquí por lo que hiciste con tu inocencia. Claudia gritó. No podía más. La fe que había sido su escudo ahora se clavaba como espinas bajo su piel. Entonces mátame. Gritó. Condéname. Hazlo de una vez. El templo cayó. Y tras unos segundos eternos, respondió con dulzura monstruosa. Aquí no se condena. Aquí se recuerda. Porque solo quien recuerda todo, deja de huir de sí mismo. El vientre se abrió lentamente. No hacia afuera. Hacia abajo, un foso apareció. No tenía fin visible. Y del fondo, subía un canto. Un rezo, hecho con la voz de todos los que nunca quisieron saber la verdad. Voces de niños. De madres. De curas. De mártires. Voces como cuchillos envueltos en incienso. Y Claudia dio el primer paso hacia el abismo. Porque ahora entendía. La única forma de salir del templo es descender hasta donde Dios ya no escucha. Episodio 8, donde Dios ya no escucha. Claudia descendía. No por escaleras. No por túneles. Caía como si el alma se deslizara por una herida abierta en el universo. Y mientras bajaba, las voces del templo la rodeaban. No gritaban. Rezaban. Pero ya no eran rezos humanos. Eran oraciones deformadas. Mezcladas con gritos de parto. Letanías rotas. Y nombres que jamás deberían ser pronunciados. Hasta que cayó. No en el infierno. Sino en un lugar mucho más triste. Un salón interminable. Lleno de bancos de iglesia, pero todos vacíos. En el altar, una figura encapuchada lloraba. Y frente a ella, una Biblia cerrada, atada con alambre de espino. Claudia caminó. Sus pies desnudos no hacían ruido. Allí todo estaba quieto. Pero no en paz, sino petrificado por algo peor que el miedo, el abandono. ¿Qué es este lugar?, preguntó. La figura levantó la cabeza. Era un anciano. Sin ojos. Sin boca. Pero con una cruz marcada a fuego en la frente. Y respondió en su mente. Aquí llegan los que rezaron con todo el corazón, y jamás fueron escuchados. Claudia sintió como el pecho se le cerraba. Recordó cada noche que oró en silencio, rogando una señal. Cada vez que pidió una respuesta, y solo recibió silencio. ¿Estás diciendo que Dios no está? El anciano negó suavemente. Luego extendió la mano y señaló hacia el techo del salón. Allí, colgando, como un cuerpo crucificado al revés, había un ángel. Gigante, muerto, con las alas podridas y los ojos arrancados. Él no abandonó. Fue silenciado. ¿Por quién?, preguntó Claudia con un hilo de voz. Por nosotros. El anciano avanzó. Lento. Y colocó una vela encendida sobre la Biblia cerrada. Cada vez que usamos su nombre para excusar el odio, matamos una de sus palabras. Cada vez que rezamos por ego y no por fe, lo obligamos a callar. Claudia cayó de rodillas. No por miedo, por vergüenza. El templo era el eco de un Dios herido por sus propios creyentes. ¿Y ella? Ella fue cómplice. Entonces, el anciano habló por última vez. Tienes una elección, Claudia. O te conviertes en guardiana de este silencio, o regresas y hablas, sabiendo que nadie creerá jamás lo que viste. Claudia miró la Biblia cerrada. Y escuchó algo, respirar dentro de ella. Episodio 9, la palabra que quiso liberarse. Claudia se quedó inmóvil frente a la Biblia cerrada con alambre de espino. No era solo un libro. Era una prisión. Y lo que respiraba dentro, no era el Espíritu Santo. Era algo más antiguo. Más puro. Más peligroso. La figura del anciano sin ojos se alejó sin despedirse. No era su decisión. Nunca lo fue. Ahora todo dependía de ella. Si la abres, susurró una voz que salía de las paredes, no podrás cerrarla jamás. Claudia estiró la mano. El alambre tenía púas delgadas. Invisibles. No cortaban carne. Cortaban certezas. Con cada giro que liberaba, algo dentro de su mente comenzaba a gritar. No era miedo. Era revelación. Cuando por fin soltó la última vuelta de espino, el aire cambió. Se volvió espeso. Como si el oxígeno tuviera memoria. Y la Biblia se abrió sola. Como si la esperara desde el origen del tiempo. La página no tenía palabras. Solo una mancha. Una mancha de tinta roja, que goteó. Claudia retrocedió. La mancha se movía. Como si escribiera por sí sola. Como si el libro sangrara un mensaje que no era humano. Y entonces apareció la frase. El silencio de Dios no es su ausencia, es su exilio. Claudia sintió el grito en su cabeza. No con sonido. Con fuego. Y el templo, por primera vez, tembló. Los muros sangraban. El ángel muerto colgado del techo movió los dedos. Y del altar surgió una figura cubierta de cenizas y vendas. ¿Quién eres?,
Preguntó Claudia con la voz temblorosa. La figura se quitó las vendas. No tenía rostro. Solo un vacío. Un hueco que absorbía luz. Pero habló con su voz. Su propia voz. Soy lo que serás, si dices la verdad allá afuera. La luz del lugar comenzó a apagarse. Y en el fondo, detrás del ángel, una puerta apareció. Estaba abierta, con una cruz rota sobre el marco. Era la salida. Pero Claudia no se movió. Porque ahora entendía. Salir no era escapar. Salir era llevarse el templo por dentro. Episodio 10, cuando el templo cruzó con ella. Claudia cruzó la puerta. Pero el mundo no la recibió como esperaba. El sol estaba en el cielo. Sí, pero no calentaba. Las montañas seguían ahí, pero parecían más viejas. Y el aire. Ese aire que tanto extrañaba. Ya no olía a vida. Olía a algo que jamás había respirado antes. Claudia cayó de rodillas. El templo había quedado atrás. Cerrado. Silencioso. Como si jamás hubiera existido. Pero ella lo sabía. Lo sentía. El templo estaba con ella. En cada latido. En cada sombra. En cada palabra que no se atrevía aún a pronunciar. Caminó durante horas. Cuando llegó al pueblo, nadie la reconoció. Los rostros eran los mismos. Las casas no habían cambiado. Pero todo parecía más ajeno. Como si ella hubiera salido de un sueño. Y el mundo no supiera qué hacer con su presencia. Entró a la iglesia. Vacía. El altar cubierto con una sábana. Las velas apagadas. El silencio era pesado. Como si supiera lo que ella traía consigo. Se arrodilló. Y por primera vez en días, intentó rezar. Padre nuestro. ¿Qué estás en? Su voz se quebró. Porque ya no podía decir cielo sin pensar en el cuerpo muerto del ángel. Y entonces, ocurrió. Las paredes comenzaron a temblar levemente. Una grieta se abrió en el piso, justo debajo del altar. Y de allí, se oyó una respiración. Claudia entendió. El templo no era un lugar físico. Era una herida. Y ella, era su portadora. Una voz brotó del crucifijo colgado frente a ella. ¿Por qué volviste? ¿Claudia? Ella no respondió. Porque no lo sabía. ¿Fue para advertir? ¿Fue para salvar? ¿O simplemente porque no podía cargar sola el eco de Dios exiliado? Tu boca fue marcada para hablar lo que nadie quiere oír. Pero cada palabra sangrará en quien la escuche. Entonces, el confesionario se abrió solo. Y del interior, salió su madre. Más joven. Más pálida. Más viva que nunca. ¿Vas a contarles? ¿Hija? ¿Vas a romper la paz que ellos llaman fe, con la verdad que arde? Claudia no sabía si lo que veía era real, o si el templo ya no distinguía entre la alucinación y la revelación. Solo sabía una cosa. Cada paso que daba desde ahora, era parte del juicio. No del suyo. Del mundo. Episodio 11, la palabra que agrietó la fe. Claudia no sabía si estaba viva, dormida, o poseída por algo que respiraba a través de ella. Su madre, o lo que quedaba de ella, seguía de pie frente al confesionario. No había sombra bajo sus pies. No parpadeaba. Solo esperaba. «Al, hija», susurró. «Libera la palabra, o ella te devorará desde dentro». Claudia tragó saliva. El aire sabía a óxido. Y entonces la sintió. La palabra. No era una sílaba. No era un idioma conocido. Era como si su garganta fuera una grieta y por allí quisiera salir algo que nunca fue hecho para ser escuchado por humanos. Cerró los ojos. Abrió la boca. Y habló. Lo que salió no fue voz. Fue vibración. Los vitrales estallaron. Las velas encendidas sin fuego se derritieron. Y el crucifijo sobre el altar cayó boca abajo. Fuera del templo. En el pueblo. La tierra tembló. Niños comenzaron a llorar sin saber por qué. Los perros huyeron hacia el monte. Y los ancianos sintieron un dolor antiguo en el centro del pecho. Como si una promesa que nunca recordaron acabara de romperse. Claudia abrió los ojos. Su madre ya no estaba. Pero en el confesionario, quedaba algo. Una túnica blanca. Llena de sangre fresca. Con una nota clavada al corazón. La verdad no salva. Solo reemplaza la mentira. Claudia la tomó con manos temblorosas. Y entonces escuchó pasos. Reales. Gente del pueblo. Decenas. Tal vez cientos. Habían sentido el temblor. El llamado. El eco. Y venían por ella. No sabían por qué. Pero venían. Ella salió. Su voz ya no era suya. Sus ojos habían visto lo que ningún ángel quiso mostrar. Y sus labios aún sabían a ceniza sagrada. Cuando se paró frente al primer grupo, nadie habló. Solo miraron la túnica. Y Claudia, con voz calma y rota a la vez, dijo: Dios no está lejos. Solo lo silenciamos juntos. Y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito.
Porque no todos estaban listos para escuchar. Episodio 12, la hereje que hablaba con voz prestada. La palabra ya había sido dicha. No podía ser desoída, tampoco repetida, solo vivida, o rechazada. Claudia estaba de pie en la plaza del pueblo. El atardecer ardía en rojo, pero no era por belleza, era una advertencia. Frente a ella, todos los rostros conocidos, amigos, vecinos, catequistas, el sacerdote viejo, formaban un semicírculo que no era de fe, era de miedo. No eres la misma, dijo uno de ellos. No rezas como antes, dijo otro. No deberías haber vuelto. El párroco se adelantó. Llevaba en la mano una cruz de madera que temblaba más que sus labios. No por enfermedad, sino por duda. Una duda que hervía bajo su sotana desde hace años. Claudia. Hija, si lo que trajiste no viene de Dios, ¿de dónde viene? Ella lo miró con compasión, no con arrogancia, y respondió: viene de ustedes, de cada silencio, de cada mentira envuelta en amén, de cada rezo que se usó como castigo. El templo no fue construido en la montaña. Lo construimos con miedo. Y lo alimentamos con culpa. Un murmullo estalló. Unos lloraban. Otros retrocedían. Pero hubo uno que no dudó. Una mujer, la esposa del panadero. Avanzó con una piedra en la mano. Blasfema. Bruja. Sacrilegio con falda. La arrojó. Dio en la frente de Claudia. Sangró. Pero no cayó. Solo sonrió. No por locura. Por certeza. Porque sabía que ese era el verdadero rostro de la fe no entendida. La violencia disfrazada de virtud. ¿Creen que me condenan?, preguntó. Ya fui juzgada. Y ustedes estaban allí. En cada eco del templo. En cada palabra no dicha. En cada oración mecánica. La túnica ensangrentada en sus manos empezó a humear. Y las grietas en la tierra se abrieron bajo los pies del altar del pueblo. Desde abajo, comenzó a subir el eco del templo. No como sonido. Como verdad materializada. Las paredes invisibles de la fe falsa comenzaron a crujir. El sacerdote cayó de rodillas. Y susurró: ¿es esto el fin? Claudia lo miró por última vez. No, es el comienzo del verdadero silencio. Ese en el que solo habla lo eterno. Y con una última palabra incomprensible. El cielo se oscureció. Las campanas sonaron solas. Y el pueblo entendió que ya no volvería a rezar igual. Episodio 13, el templo que se convirtió en carne. El pueblo ya no dormía. Desde que Claudia pronunció la palabra impura. Las noches no eran noches. Eran espacios sin tiempo. Sin fe. Sin descanso. Las cruces colgaban al revés. Las velas se apagaban solas. Y el silencio era tan espeso que parecía observar. Claudia no huyó. No se escondió. Caminaba por las calles como una sombra consciente. Envuelta en la túnica que ahora goteaba sabiduría y castigo al mismo tiempo. Los niños la seguían en silencio. Los ancianos la evitaban con la mirada. Y el sacerdote se había encerrado en su iglesia sellando puertas con sal y agua bendita. Pero el templo ya no estaba en la montaña. Estaba en ella. Una mañana. El cielo amaneció negro. No nublado. Negro. Absoluto. Como si el firmamento hubiera cerrado los ojos. Y en medio de la plaza, el suelo se abrió sin violencia. Una grieta suave. Viva. Y de allí emergió el altar. No construido. No traído. Parido. Era carne. Era hueso. Era memoria. Y sobre él apareció el diario. Aquel que Claudia había abierto bajo tierra. Pero ahora no estaba escrito con tinta, sino con las oraciones que nadie se atrevió a terminar. Claudia se acercó. Y habló por última vez. Ustedes construyeron templos para esconder sus pecados. Yo fui elegida no para destruir la fe, sino para devolverle su precio. Porque todo lo que no se sangra, se pudre. Se arrodilló. Abrazó el altar. Y su cuerpo comenzó a fusionarse con él. Los gritos estallaron. Pero nadie pudo detenerlo. En cuestión de segundos, Claudia ya no era Claudia. Era piedra viva. Era carne eterna. Era templo. Y desde ese día, el pueblo cambió. No porque creyeran más, sino porque por primera vez, sabían a quién le estaban rezando. No a un Dios lejano. No a una imagen limpia. Sino a alguien que sangró la verdad, para que el alma pudiera salir. Por fin, intacta.